Durante los siguientes 3 domingos voy a estar compartiendo una serie llamada Los Primeros Cristianos. Over the next 3 Sundays, I'll be sharing a series titled The Early Christians. En esta serie voy a compartirte 3 enseñanzas principales que encontré de ellos. In this series, I will share with you 3 key lessons I discovered about them. La número 1 es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Number 1 is they were filled with the Holy Spirit. De eso vamos a hablar hoy. That's what we're going to talk about today. Discípulos llenos del Espíritu Santo. Disciples filled with the Holy Spirit. La segunda enseñanza es que ellos se mantenían firmes en las enseñanzas que habían recibido. The second one is that they stood firm in the teachings they had received. Y la tercera enseñanza, el tercer domingo, va a ser que ellos vivían como una familia. And the third one, the third Sunday, is that they lived like a family. Todos estos sermones van a estar basados en Hechos capítulo 2. All these sermons will be based on Acts 2. Y mi intención es que tú y yo podamos ver cómo aquellos primeros discípulos de Jesús pasaron de ser unos poquitos a ser una multitud que Dios usó para que muchos supieran de él. And my hope is that you and I can see how early disciples of Jesus grew from being just a few people to a multitude that God used to make himself known to many. Mi deseo con esta serie es que tú y yo podamos parecernos a esos primeros discípulos. My desire for you is that with this series, you and I come to resemble those early disciples. Y que podamos descubrir aquellas cosas que ellos hicieron para pasar de ser un grupo pequeño de creyentes a impactar a todo el mundo. And that we discover that the very things they did to transform themselves from a small group of believers into a movement that impacted the entire world. ¿Te gusta la idea? Do you like this idea? Sí, muy bien, vamos a iniciar el sermón de hoy. Well, let's begin today's sermon. Pero antes vamos a hacer nuestra oración. But first, we're going to do our prayer. Y la vamos a hacer primero en español. We'll do it first in Spanish. ¿Me ayudas? Will you help Una, us? 2, One, solo en two. español. Solo en español. Solo en español, just in 1, Spanish. 2, 3. Este es el día que hizo el Señor. Dios es mi alegría, Dios es mi esperanza, Dios es mi protección. Dios está conmigo y me ama. Dios me ha bendecido para bendecir. Amén. Muy bien, ya muchos se lo saben de memoria. That's good. Most of you know it by memory. Ahora en inglés. Now in English. ¿Lista? Ready? 1, 2, 3. This is the day the Lord has made. God is my joy. God is my hope. God is my protection. God is with me and loves me. God has blessed me to bless. Amen. Tengo una frase para ti hoy. I have a phrase for you today. Un discípulo lleno del Espíritu Santo está listo para hablar de Jesús a aquellos que no le conocen. A disciple filled with the Holy Spirit is ready to speak about Jesus to those who do not know him. Abre tu Biblia y vamos a leer juntos Hechos 2 del 1 al 13. Open your Bible and let's read Acts 2, 1 to 13 together. Hoy tenemos mucha Biblia. Today we have a lot of Bible. Hechos 2. Acts 2. Les voy a enseñar algo que hacíamos en la iglesia de la old school. I'm going to teach you something that the old school church did. Si trajiste tu Biblia y lo encuentras, di amén. If you found the verse on your Bible, say amen. Muy bien. Good, good. Estoy enseñando algunas cosas old school. Muy bien. I'm teaching you some old school things. Ok. También va a estar en pantalla para los que no trajeron su Biblia hoy. It's also going to be on the screen for those who didn't bring their Bible today. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Then they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to the rest on each of them. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedientes de todas las naciones de la tierra. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because
Each one heard their own language being spoken. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Utterly amazed, they asked, "Aren't all these who are speaking Galileans? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Then how is it that each one of us hears them in our own native language?" Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma. Phrygia and Pamphylia, Egypt, and other parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome. Judíos convertidos al judaísmo y cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Both Jews and converts of Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Perplexed and amazed, they asked one another, "What does this mean?" Y otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Some, however, made fun of them and said, "They have had too much wine." Esta es la palabra de Dios. This is the word of God. En el versículo 1, la historia nos cuenta que los discípulos estaban todos juntos en Jerusalén. In verse 1, the story tells us that the disciples were all together in Jerusalem. En ese momento se estaba celebrando la Pascua. At that time, they were celebrating Passover. La Pascua es una de las 3 celebraciones más importantes del pueblo de Dios. Passover is one of the 3 most important celebrations for God's people, Y en ella se celebra cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto. and it commemorates when God's people were freed from Egypt. Para la fiesta de Pascua venían muchas personas judías de muchas naciones diferentes. For the Passover feast, many Jewish people from different nations came. Esas personas venían a presentar ofrendas, They were coming to present offerings, venían a dejar sus primicias, to leave their first fruits, venían a recordar sus tradiciones, to remember their traditions. venían para adorar a Dios por lo que Él había hecho en sus vidas. They came to worship God for what he had done in their lives. Es ahí donde estaban los discípulos de Jesús. That's where Jesus' disciples were. Ellos estaban celebrando las fiestas, pero también estaban haciendo algo más. They were celebrating the feast, but they were also doing something else. Déjame darte un poquito de contexto. Let me give you a little context. Un poquito antes, un capítulo antes, en Hechos 1, lo que leemos es que Jesús se acaba de ir al cielo. One chapter earlier in Acts 1, we read that Jesus had ascended to heaven. Pero antes de irse, les dijo unas cosas muy interesantes. But before he left, he told them some very interesting things. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Look what Acts chapter 1, verses 4 and 5 say. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about." Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Los discípulos estaban ahí siguiendo las instrucciones de Jesús. The disciples were there following Jesus' instructions. Jesús les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre. Jesus told them to not leave Jerusalem and to wait for the promise of the Father. Esa promesa del Padre era el Espíritu Santo. That promise from the Father was the Holy Spirit. Ahora hay una pregunta aquí. Now there's a question here. ¿Por qué era importante esperar la promesa del Padre? Why was it important to wait for the Father's promise? Mira lo que dice Hechos 1:8. Look what Acts 1:8 says. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit comes to you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and the ends of the earth. Después de que Jesús les dijo estas palabras, After Jesus spoke these words to them, la Biblia nos dice que Jesús ascendió al cielo.
The Bible tells us that Jesus ascended into heaven, y los discípulos ya no lo volvieron a ver. and the disciples never saw him again. Entonces, ¿puedes imaginártelos? So can you imagine them? El maestro ya no está The master is no longer here. y ellos están esperando que el Espíritu Santo venga, porque eso les va a dar el poder que necesitan para ser testigos de Jesús. And they were there waiting for the Holy Spirit to come because they will give them the power they need to witness for Jesus. Mira, un tiempo atrás Jesús ya les había hablado acerca de esto. Sometime earlier, Jesus had already spoken to them about this. Mira lo que dice Juan capítulo 16 versículos 7 y 8. Look what John 16:7 and 8 says. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. But very truly I tell you, it is for your own good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to Y you. cuando Él venga, pon mucha atención aquí, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. When he comes, pay attention to this. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Jesús mismo les dice que les conviene que Él se vaya y que el Consolador venga. Jesus himself tells them that it is for their own advantage that he go away and the Comforter come. El Espíritu Santo vendría a ellos con el poder de convencer al mundo de su error. The Holy Spirit will come to them with the power to convict the world of its error. En el idioma original, la palabra poder es dunamis. In the original language, the word for power is dunamis. Y ese dunamis hace referencia al menos a 4 cosas: And this dunamis refers to at least 4 things: potencia, potency, virtud, virtue, fuerza strength, y capacidad de hacer milagros. and the capacity to perform miracles. Ese es el poder que los discípulos estaban esperando que llegara. That is the power that the disciples were waiting for. Un poder que les daría la potencia para hablar con las personas. A power that will give them the potency to speak to people. Un poder que les daría la virtud para conectar con las personas. A power that will give them the virtue to connect to other people. Un poder que les daría la fuerza para mantenerse firmes ante las personas. A power that would give them the strength to stand firm before people. Un poder que les daría la capacidad de hacer milagros a las personas. A power that will give them the capacity to perform miracles for people. Pero pon mucha atención en esto. But pay attention to this. Todo esto tenía un objetivo. All this had one objective. El objetivo no era hacer milagros. The objective wasn't to make miracles. El objetivo no era hablar bonito en público. The objective wasn't to speak nice in front of others. El objetivo era que los discípulos sean testigos de Jesús. The objective was that the disciples be witnesses of Jesus. Entonces, tal vez la pregunta aquí es, ¿qué significa ser testigos de Jesús? So perhaps the question is, what does it mean to be a witness of Jesus? Tal vez la manera más fácil de responder a esa pregunta es dar testimonio de que Jesús es quien dijo ser. The easiest way to answer that question is to bear witness that Jesus is who he claimed to be. Un testigo es alguien que le dice a los demás que Jesús es el Hijo de Dios. A witness is someone who tells others that Jesus is the Son of God. Un testigo es alguien quien ha tenido una experiencia personal con Jesús. A witness is someone who has had a personal experience with Jesus. Un testigo es alguien que ha estado dispuesto a seguir a Jesús. A witness is someone who has been willing to follow Jesus. Un testigo es alguien que no tiene miedo de representar a Jesús. A witness is someone who is not afraid to represent Jesus. Entonces Hechos 2 nos dice que los discípulos estaban todos juntos And so Acts 2 tells us that the disciples were all together, y estaban esperando la promesa. waiting for the promise. Y mientras lo hacían, oraban y alababan a Dios. And while they waited, they prayed and praised God. Y de pronto algo sucedió. And suddenly something happened. Un ruido del cielo llenó toda la casa. A sound from heaven filled the entire house. Parecía como el sonido de una ráfaga de viento. It sounded like a rushing wind. Eso ahí se oyó mejor ella. Vamos, Rey. Es algo sobrenatural que es muy difícil de explicar. Something supernatural occurred, something difficult to explain. La Biblia nos dice que lenguas como de fuego aparecieron sobre sus cabezas. The Bible says that tongues of fire appeared above their heads. Y yo me imagino que es como si una bola de lumbre apareciera
sobre nosotros ahora mismo. I imagine it as if a small ball of fire were to appear above us right now. Y entonces todos se dieron cuenta que estaban llenos del Espíritu Santo. And then everyone realized that they had been filled with the Holy Spirit. Porque lo que empezó a suceder es que empezaron a hablar en diferentes idiomas. For what began to happen was that they started speaking in different languages. A mí me gusta esta iglesia que estamos haciendo, I like this church that we're doing porque estamos hablando en diferentes idiomas. because we're speaking in different Y languages. pueden venir personas que entienden español And then people that only speak Spanish can come, y personas que entienden inglés and people that only understand English. y pueden escuchar las mismas maravillas de Jesús. And they can listen to the same words of God. Ese es el poder del Espíritu Santo la primera vez que llega al mundo. That is the power that the Holy Spirit has when He first came to the world. Es un poder para comunicar la palabra de Dios. It's a power to communicate the word of God. Es un poder para tener valentía, It's a power to have courage. courage. Es un poder para tener ánimo, It's a power to animate you, para comunicar lo que Dios ha hecho en tu vida. to communicate what God has done in your life. Vamos a regresar a leer el versículo 5 y 6. Let's go back to reading verses 5 and 6. Pon mucha atención a lo que dice. Pay attention to what it says. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Y al oír aquel bullicio, When they heard this sound, pausa, pause, empezaron a escuchar un montón de cosas en idiomas que no entendían. a crowd came together and Empezaron they a escuchar heard cosas. stuff that they didn't understand. Porque tal vez, imagínate que aquí empecemos a hablar muchos idiomas. Because now imagine if we came here and started hearing different Aquí, languages that we tenemos, don't understand. aquí tenemos español e inglés. Here we have English and Pero Spanish, imaginemos ahí que Marco empieza a hablar en chino. but let's imagine here Marcus speaking Y Chinese, luego allá Berta en ruso. or Berta speaking Russian, Y luego Diego empieza a hablar en chu. or Diego starts speaking Chu. Pero, pero todos empezamos a hablar al mismo tiempo. But we all start to talk at the same time. Y lo emocionante es que otras personas de otras naciones empezaron a entenderlo. And the interesting thing is that people from other nations started to understand. Entonces los que hablaban chu And so the people that spoke Chu, voltearon a ver a Diego y dijeron, hey, él está hablando mi idioma. they turned to Diego and were like, hey, he's speaking my language. ¿Qué será que está diciendo? What is he saying? Oh, está hablando de Dios. Oh, he's speaking of Y God. otros rusos que andaban por ahí And some Russians that were around dijeron, hey, Berta está hablando en mi idioma. were like, hey, Berta's speaking my language. ¿Qué será que está diciendo? What is she saying? Oh, está hablando de Dios. Oh, she's speaking of God. Dice el versículo, al oír aquel bullicio, The verse says, mu- hearing this sound, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, a crowd came together in bewilderment porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. because each one heard their own language being spoken. La gente que vino de visita a la ciudad se sorprendió mucho porque sabía que ellos eran galileos. The people who had come to visit the city were very astonished because these were men speaking Galilean. Ellos solamente hablaban su propio idioma, They only spoke their own language. pero ahora empezaron a hablar en el lenguaje de los otros, de los visitantes. But now they began speaking in the people that visited them. Y eso atrajo a muchas personas que querían saber lo que estaba pasando. And so this brought new people that were wanting to know what was going Y on. mira lo que dice el versículo 11. And look what verse says. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua, ¿qué? Las maravillas de Dios. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Tengo esta frase para ti. I have this phrase for you. Lo que los discípulos empezaron a hacer tan pronto como recibieron al Espíritu Santo era hablar de las maravillas de Dios. What the disciples began to do as soon as they received the Holy Spirit was to speak of the wonders of God. Casi puedo imaginármelos a ellos contando cómo Jesús había caminado sobre el agua, I can almost imagine them telling the story of how Jesus walked on water, o cómo Jesús había levantado a un paralítico, or how he had healed a paralytic, pero en otro idioma. but in another language. O tal vez algunos de ellos estaban compartiendo las enseñanzas de Jesús y las parábolas de Jesús. Perhaps one of them was sharing Jesus' teachings and parables.
en otro idioma. in another language. Y quizás algunos estaban hablando acerca de que vieron a Jesús morir, pero luego lo vieron resucitar. Or maybe they were talking about how they had witnessed Jesus die only to rise again. ¿Recuerdas la frase de hoy? Do you remember today's phrase? Un discípulo lleno del Espíritu Santo está listo para hablar de Jesús a aquellos que no le conocen. A disciple filled with the Holy Spirit is ready to speak about Jesus to those who do not know him. Esto es lo que el Espíritu Santo trajo a sus vidas. This is what the Holy Spirit brought into their lives. Ese es el poder del que hablaba Jesús. That is the power that Jesus spoke about. Un poder para tener la capacidad de ser testigos en todas las naciones. A power that grants the capacity to be witnesses at all nations. Un poder para tener la habilidad de hablar con personas de diferentes lenguajes. A power that grants the ability to speak with people on different languages. Un poder para tener la valentía de compartir las maravillas de Dios sin temor. A power that grants the courage to share the wonders of God without fear. Y todo eso me hace pensar en 3 enseñanzas que quiero dejar a ti hoy. All this brings to 3 lessons I want to leave with you today. Número 1, mi tarea como discípulo es ser intencional en buscar a Dios hasta ser lleno del Espíritu Santo. Number 1 is my task as a disciple is to be intentional in seeking God until I am filled with the Holy Spirit. La enseñanza número 2 va a ser, Dios está poniendo alrededor de mí a personas que necesitan escucharme hablar sobre las maravillas de Jesús. Number 2 is God is placing people around me who need to hear me speak about the wonders of Jesus. Y la número 3 es que el Espíritu Santo me va a dar la capacidad de poder hablar con ellos con valentía y de una manera en que ellos me entiendan. Number 3 is the Holy Spirit will grant me the capacity to speak with them courageously in a way that they can understand me. Déjame profundizar en la número 1. Let me be more deep about number 1. Mi tarea como discípulo es ser intencional en buscar a Dios hasta ser lleno del Espíritu Santo. My task as a disciple is to be intentional in seeking God until I am filled with the Holy En Spirit. las últimas semanas he estado leyendo un par de libros que me han estado recordando el llamado y la misión que tenemos como iglesia. These last couple of weeks I have been reading about books that remind me of our mission in the church. Nuestro llamado es ser discípulos de Jesús Our calling is to be disciples of Jesus. y nuestra misión es And our mission is hacer discípulos de Jesús. make disciples of Jesus. Esa es la razón por la que estamos aquí. That is the reason why we are here. Esa es la razón por la que existimos como iglesia. That is the reason why we exist as No a es, church. no es para organizar eventos, It's not to organize events. no es para tener conferencias, It's not to have conferences. no es para tener fiestas, It is not to have parties. sino para ser discípulos que hacen discípulos. But to make disciples that make other disciples. Nuestra tarea como discípulos de Jesús es obedecer sus instrucciones y sus enseñanzas. Our task as a disciple of Jesus is to follow his word and his teachings. Y para que eso suceda debemos ser intencionales en buscar a Dios en oración y en comunión. And for that to happen, it is our job to seek him. Déjame decir algo un poquito duro. Let me say something a little harsh. ¿Sabías que hay muchos cristianos que no oran ni leen la Biblia? Did you know that there are many Christians who neither pray or read the Bible? ¿Sabías que hay muchas personas que asisten a la iglesia pero solo lo hacen por cumplir? Did you know that there are many people who attend church but they do it only out of obligation? ¿Sabías que hay miles de personas que se dicen cristianos pero no conocen realmente a Cristo? Did you know that there are thousands of Christians who do not truly know Christ? Cristianos sin Cristo. Christians without Christ. Si tú y yo deseamos realmente ser discípulos de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo, es importante que le busquemos intencionalmente en oración. If you and I truly desire to be disciples of Jesus and to be filled with the Holy Spirit, it is essential that we intentionally seek him in prayer. Allá afuera hay un mundo que se está perdiendo y que no saben quién es Jesús. Out there, there's a world that is perishing and they do not know who Jesus is. Y esto me lleva al punto número 2. And this brings me to point number 2. Dios está poniendo alrededor de mí a personas que necesitan escucharme hablar sobre las maravillas de Jesús. God is placing people around me who need to hear me speak about the wonders of Jesus. Tal y como con los discípulos, Dios va a usar lo que está ocurriendo alrededor de ti para acercar personas a ti. Just as he did with the disciples, God is going to use what is happening around you to bring you closer. De hecho, me atrevo a decir que esto ya está pasando con algunos de ustedes. In fact, I dare say that this is already happening for some of you. Hay amigos que dicen, hey, me gustaría platicar contigo. There's friends who want to talk to you. O hay reuniones en las que de pronto
las personas están atentas a lo que tú dices. Or there's gatherings where all of a sudden people are paying close attention to what you have to say. Me emociona pensar que Dios ya está atrayendo a tu vida a las personas que necesitan que les compartas de las maravillas de Dios. It excites me to think that God is drawing into your life the people who need to share the wonders of God with them. Ese compañero de la escuela o de trabajo, That classmate or coworker, ese familiar o amigo tuyo, that family member or friend, esa persona que de pronto se apareció en tu vida y no sabes ni cómo llegó. that person who suddenly appeared in your life and you have no idea how it even happened. Déjame decirte que no llegó por casualidad. Let me tell you, they didn't arrive by chance. Dios te ha puesto a personas cerca de ti porque quiere que tú les compartas quién es Él y lo que ha hecho en tu vida. God has placed these people near you because He wants you to share with them who He is and what He has done in your life. Dios ya los puso alrededor de ti. God already put them around you. A ver, ¿puedes pensar en algunas personas en tu vida? Can you think about someone in your life? Me gusta algo que a veces Carlos ha compartido. I like something that sometimes Carlos has shared with us. Carlos nos ha dicho que Dios ya lo estaba rodeando, ¿cierto? Carlos said that Jesus was already surrounding Y him. hasta nos compartió nombres, dijo. And he even shared name with Y us. de pronto las vecinas, And suddenly his y de neighbors pronto en la escuela, or at school y buscando en internet. and looking online, Dios ya lo estaba rodeando a él y a su familia. God was already surrounding him and his family. De la misma manera, In the same way, Dios está poniendo a personas alrededor de ti God is putting people around you para que los acerques a Él. so that you can bring them closer to him. Déjame decirte algo más. Let me tell you something else. La tarea de hacer discípulos no solo es del pastor o de los líderes de la iglesia. The task of making disciples does not belong to only the pastor or the church leaders. El llamado de Dios para cada uno de nosotros es ser un discípulo de Jesús y la misión para cada uno de nosotros es hacer más discípulos de Jesús. God's call for each of us disciples of Jesus, and the mission for each of us is to make more disciples of Jesus. Pero tal vez ya en este momento estás pensando, But maybe right now you're already thinking, hey pastor, pero yo no sé cómo hablarles a otros de Jesús. hey pastor, but I don't know how to speak to others about Entonces Jesus. déjame ir al punto número 3. Let me go to point number 3. El Espíritu Santo me va a dar la capacidad de poder hablar con ellos con valentía y de una manera en que ellos me entiendan. The Holy Spirit will give me the ability to speak to them with boldness and in a way that they can understand. Una de las frases que más me encanta de los discípulos está en Hechos 4, capítulo 20. One of my favorite quotes from the disciples is found in Acts 4:20. Pedro y Juan dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Peter and John said, we cannot help speaking about what we have seen or heard. Cuando lees los primeros sermones de Pedro te vas a dar cuenta de algo. When you read Peter's early sermons, you will notice something. Lo que él predicó fue la vida de Jesús. What he preached was the life of Jesus. Y cuando avanzas y descubres lo que otros discípulos predicaron, As you read further and discover what other disciples preached, vas a descubrir que predicaron lo que vivieron con el Señor Jesús. you will find that they preached about what they had personally experienced with the Lord Jesus. Y cuando lees a Pablo y a otros creyentes predicando, And when you read about Paul and other believers preaching, vas a descubrir que también compartían sus experiencias con Jesús. you will discover that they also shared about their experiences with Jesus. Déjame decirte algo muy seriamente. Let me tell you something very seriously. Tú no necesitas ser un predicador profesional para predicar de Jesús. You do not need to be a professional preacher to speak about Jesus. Solo necesitas contar a los demás lo que Jesús ha hecho en tu vida. You simply need to tell other people what Jesus has done in your life. Y me encanta este sermón porque me hace pensar en algo que tal vez a ti no te va a gustar. And I love this sermon because it makes me think of something you might not like. Si aún te da miedo hablar de Jesús a tus familiares o amigos, If you are still afraid to speak about Jesus to your family o or a tus friends, compañeros de trabajo o de escuela, or to your coworkers or classmates, si aún te da miedo, if you are still afraid, es porque te falta el poder que da el Espíritu Santo. it is because you lack the power that the Holy Spirit provides. Si dices, es que no sé qué decir, If you say, it's because I don't know what to say, es porque te falta el poder del Espíritu Santo. it's because you lack the Holy Spirit. Déjame decir algo que no está en las notas. Let me say something that isn't on the notes. El Espíritu Santo no solo se trata de emociones, The Holy Spirit isn't only about emotions.
Se trata de poder para hablar de Jesús, It is about the power to speak about Jesus, de que otros conozcan de Jesús, that other people know about Jesus, de que otros entiendan quién es Jesús para ti that others understand what Jesus is to you, y de esa manera ellos puedan conocerlos. and that way he can know them. Así que si aún te da miedo And so if you are still afraid o no sabes cómo hablar, or you don't know how to talk, es porque necesitas al Espíritu Santo it's because you need the Holy Spirit y el poder que el Espíritu Santo da. and the power that the Holy Spirit gives you. Ya me salí de las notas, Iván. I left the notes. Los discípulos habían estado con Jesús mucho tiempo. The disciples had been with Jesus for a long time. Habían caminado con Él 3 años. They had walked with him for 3 years. Habían compartido experiencias. They had shared experiences Habían with him. compartido milagros. They had shared miracles with him. Habían escuchado muchas enseñanzas. They had listened to a bunch of teachings. Pero no fue hasta que llegó el Espíritu Santo But it wasn't until the Holy Spirit came y el poder del Espíritu Santo and the power of the Holy Spirit que empezaron a predicar con poder. that they started preaching with power. Y después de que leemos Hechos 2, And after we read Acts 2, vemos que la iglesia pasó de 120 personas we read that the church went from 120 people a 3,000 personas to 3,000 people porque empezaron a predicar con el poder del Espíritu because Santo. they started preaching with the power of the Holy Spirit. No estoy diciendo que tú no conoces a Jesús. I'm not saying that you don't know about Jesus. No estoy diciendo que no eres una buena persona. I'm not saying that you aren't a good person. Estoy diciendo que tú necesitas el poder del Espíritu Santo I'm saying that you need the power of the Holy Spirit para compartir con aquellos que aún no le conocen. to share with those who don't know of him. Y es posible que sean personas desconocidas. And it might be that it's people you don't know. Es posible que te vas a encontrar con alguien en la calle, It might be that you just find someone on the street, pero necesita conocer lo que tú ya has conocido. but they need to know what you already know. Y para eso necesitas el poder del Espíritu And Santo. for that, you need the power of the Holy Spirit. Eso es lo que yo te quiero invitar. That's what I want to invite you to do. Y aquí voy a parar el sermón ya, And that's where I'm going to stop the sermon porque estoy muy emocionado. because I'm very excited. Esta iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. This church needs the power of the Holy Spirit. Yo imagino y sueño que estas bancas se van a llenar. I imagine that all these benches will be filled. Pero no me tomes a mal. But don't get me wrong. No es para que seamos muchos. It's not so that there's a lot. Es porque allá afuera hay mucha necesidad de personas que necesitan a Jesús. It's because out there, there's a lot of people who have necessities to know of Jesus. Tú ya lo tienes. You already have Tú it. ahora tienes respuestas. You right now, you have answers. Tú puedes tener paz. You can have peace. Pero hay muchos que no lo tienen. But there's a lot who don't. Y es importante que tú y yo salgamos y prediquemos del Jesús que conocemos. And it is important that you and I go out there and preach of what we already know. Así que esa es mi invitación para ti. And so that is my invitation to you. Que seas intencional en buscar a Dios. That you are intentional with seeking God. Y que le pidas que te dé el poder del Espíritu Santo And that you ask Him to give you the power of the Holy Spirit para hablar a otros acerca de Él. to talk to others about Him. En el lenguaje que ellos hablen. In whichever language they Y speak. déjame explico esto un poquito diferente. And let me explain this in a different way. Aquí en la Biblia habla acerca de idiomas. Here on the Bible, it speaks about languages. Pero para este tiempo 2026, But for this time, 2026, tal vez se trata de estilos de comunicación. maybe it's about styles of communication. Tal vez tú puedes usar el talento que tienes con las redes sociales para predicar de Jesús. Maybe you can use your talent with social media to preach about God. Tal vez tú tienes un negocio o una empresa Maybe you have a business y puedes usarla para compartir a otros de Jesús. and you can use it to preach with others about Tal vez tú Jesus. puedes crear unas camisetas para hablar a otros de Jesús. Maybe you can create some t-shirts to speak about Jesus. Tal vez tú puedes ir a visitar a alguna amiga y compartirle de Jesús. Maybe you can go visit your friend and share about Jesus. Es decir, Dios te va a dar las maneras de comunicarte con otros que necesitan de Jesús. Jesus will give you the ways to speak to others about Jesus. Tú necesitas buscar al Espíritu Santo. You need to seek the Holy Spirit. Así que yo quiero invitarte a que oremos a Dios esta tarde. And so I want to invite you that we pray for Jesus today. Quiero invitarte a que te pongas de pie. I want to invite you to stand up. Me emociona pensar que si Dios nos llena con su Espíritu Santo,
It excites me to think that if God fills us with His, Tal vez para diciembre de este año maybe for December of this year, vamos a tener una iglesia llena de personas buscando a Jesús. we will have a church full of people seeking Jesus. Y tú vas a ser parte de lo que está ocurriendo en el reino de Dios en este estado. And you will be part of what Jesus' kingdom has to give us. Así que si tú deseas orar, And so if you would like to pray, yo quiero invitarte a venir al altar. I want to invite you to come to the altar. Ahora, tal vez te da un poco de miedo Now maybe you are a little scared porque le has fallado a Dios. because you have failed God. Porque tú reconoces que no está bien tu relación con Él. Because you know that your relationship with Him isn't good. Hoy también es un buen día para pedir perdón a Dios. Today is the time for you to ask for forgiveness. Si le has fallado a Dios, If you have failed Him, si has cometido pecado, if you have committed sins, yo quiero invitarte a que vengas al altar y que oremos juntos a Dios. I want to invite you to come to the altar so that we can pray for you. Así que voy a dejar unos segundos y vamos a orar. And so I'll give you a few seconds so that we can pray.